Y en la pregunta 1, yo la voy a escribir acá. Tenemos, vean ustedes ahí, si quieren escriban, porque esto lleva un proceso, ¿verdad? Tenemos logaritmo de base 2, ¿verdad? Y lo vamos a colocar acá. Y tenemos el logaritmo de base 2 y vamos a escribir la fracción, como está como fracción, utilizamos en el denominador tenemos y. Si hay algún error cuando vaya anotándolo, ustedes me lo corrigen porque tienen que ir viendo en su material. Tenemos ya la 4 y z está al cubo, ¿verdad? Y tenemos en el numerador x y tenemos exponente 2. Vamos a colocar por acá paréntesis. Y cerramos paréntesis. Bueno, ven ustedes la expresión, ahí la vamos a manejar en ese cuadro. Eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que ver la operación y lo que alcanzamos a ver primero es que hay una división. Hay una división. Entonces nos guiamos con las propiedades, se las expliqué la clase pasada, ¿verdad? Entonces vamos aquí me voy a ir hacia abajo, ¿verdad? En el caso voy a trabajarlo siempre con logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2. Pero ahora voy a colocar, como es de logaritmo de base 2, voy a colocar como va a ser una resta, ¿verdad? Entonces vengo y coloco x busquemos por acá tenemos x y el exponente 2, ¿verdad? Bueno, luego, y aquí lo vamos a transformar como está dividiendo, entonces va a ser una resta. Pero en el denominador tenemos dos términos. ¿Verdad? Tenemos dos términos, entonces lo vamos a colocar acá. Ya tengo aquí a la 2, entonces me iría y tiene exponente 4 y la z que tiene exponente 3. Y aquí cerramos el paréntesis. ¿Por qué lo vamos a dejar así? ¿Verdad? Porque esta es una operación integrada, ¿verdad? Bueno, ahora veamos como que vamos a ir trabajando cada operación que vamos detectando, aplicando las propiedades. En la primera parte del signo menos a la izquierda tenemos una potencia que tiene exponente 2. Según lo que vimos en las propiedades, entonces ahora
pasa a multiplicar. Entonces, ese exponente 2 queda 2 y lo vamos a multiplicar por el logaritmo de base 2, ¿verdad? Logaritmo de base 2. Y eso lo vamos a restar, lo tenemos entre paréntesis. Y ahora lo que está en el paréntesis es un producto. La y a la 4 con z al cubo están multiplicando. Entonces el primer paso es pasar, como está multiplicando, pasarlos a suma, así como están. Pero coloco log porque estoy trabajando con logaritmo. Aquí arriba se me quedó pendiente el logaritmo. Ahorita lo vamos a corregir. Logaritmo sería logaritmo de base 2, ¿verdad? De y a la 4 de y a la 4 y lo vamos a sumar porque está multiplicando, lo vamos a sumar con el logaritmo siempre de base 2 porque todos los logaritmos en base 2 y z está al cubo y cerramos el paréntesis. Aquí me hizo falta colocar log, log porque es logaritmo de base logaritmo de base 2. Bueno, ahora seguimos observando. Fíjense lo que tenemos ahora. Ya el primer término, 2 logaritmos de base 2, ese ya no se puede simplificar, ¿verdad? Pero lo que está en el paréntesis, tenemos potencias. Y al igual que trabajé en la potencia anterior, aquí el 4, que es este exponente, pasa a multiplicar y el 3 pasa también a multiplicar. Ese va a ser el siguiente paso. Entonces ahora sería 2, copiamos la primera parte que no le vamos a alterar nada, ¿verdad? Tenemos 2 logaritmo de base 2. Eso está como está. Y seguimos menos. Ahora, entre el paréntesis, vamos a trabajar esas potencias. Entonces sería el 4 pasa a multiplicar 4 por logaritmo de base 2 por logaritmo de base 2, ya lo tenemos ahí, 4 multiplicado por logaritmo de base 2 del valor y, más, y trabajamos igual el otro logaritmo. Entonces ahora aquí el exponente es 3, entonces 3 pasa a multiplicar logaritmo de base 2, logaritmo de base 2 de z. Ahí aparentemente ya terminamos, pero no está la respuesta, no está así, la respuesta está sin paréntesis. Entonces, como tenemos el signo menos que está fuera del paréntesis, los de adentro van a cambiar. Entonces copiamos todo como está, solo vamos a cambiar los signos, ¿verdad? 2 logaritmo de base 2 de 2. Aquí me quedó. No le copié la X. De la X, lo mismo acá. Me quedó la letra X, no la había escrito. ¿Verdad? 2 logaritmos de base 2 de la letra X
menos, ahora bien, pues, ese menos hace que lo que está dentro cambie. El 4 queda negativo. Entonces tenemos 4 logaritmo de base 2 del valor y. Y luego el de más 3, como tiene más y el signo del pariente tiene menos, también pasa a ser menos. Y tenemos 3 logaritmo de base 2 de z. Bueno, ahí tendríamos ya nuestra respuesta. Entonces, esa es la que tendríamos que subrayar. Esta. O marcar. Esa es la que tendríamos que marcar. Y ahí ya ustedes seleccionan la respuesta correcta. En este caso es base 2, pero no siempre. En la pregunta 2 también usaron logaritmo base 2, ¿verdad? No sé si en las siguientes pueden usar base 3, base 4. Vean, en la pregunta 3 usaron un logaritmo de base b, ¿verdad? Entonces ahí, dependiendo qué base utilicen, que les den para trabajar, ¿verdad? Bueno, esa sería la respuesta, pero miren lo que hay que hacer. Y ustedes no trabajan eso, ustedes solo marcan una respuesta, se la imaginan. Y bueno, voy a correr esto. Vamos a ver si lo puedo correr por acá. Lo vamos a dejar ahí para que... Esta es la número 1. Veamos la número 2. Y ustedes van viendo ahí. En la número 2, aquí es al revés. ¿Ven? Aquí es al revés. Nos dan la expresión y la tenemos que regresar. Entonces recuerden, si está sumando, la van a convertir en multiplicación. Si está restando, como en este caso, se convierte en división. Cuando están multiplicando un valor, se convierte en potencia. Entonces voy a escribir acá voy a... Bueno, ya saben ustedes la respuesta de la última. Vamos ahora a escribir el ejercicio de la número 2. Escribámoslo. Está 2 logaritmo de base 2, ¿verdad? Aquí coincide que sea de base 2. Bueno, tenemos logaritmo de base 2 y tenemos el valor A. Aquí pueden ser letras, pueden ser números. Luego, eso está restando. Yo alcanzo a ver ahí que está restando. Y tenemos 3 logaritmo de base 2 de el término B. Del término B. Bueno, ahí ya tenemos nuestra operación. Veamos el primer paso, observemos que hay un 2 que está multiplicando y hay un 3 que está multiplicando. Nuestro primer paso es pasarlos, como están multiplicando, es porque habían sido exponentes. Entonces los vamos a pasar a exponente ahora. Ahora es al revés. Logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2 del valor A, pero ahora el 2 pasa a ser exponente, ¿verdad?
el 2 pasa a ser exponente. Bueno, seguimos y tenemos menos y copiamos otra vez. Ahora el 3 pasa a ser exponente. Tenemos logaritmo, siempre que es de base 2. Esto hay que llevar un control para no perderse de, acá tenemos de la letra B, y el 3 que estaba multiplicando, ahora va a pasar a ser exponente. Bueno, ya tenemos. Ahora, por último, nos queda una resta. Y la resta se transforma en división, ¿verdad? Se transforma en división. Bueno, vamos ahora a convertirla, pero ahora ya es un solo logaritmo. Logaritmo de base 2 y vamos, como va a quedar en forma de fracción, vamos a colocar el formato para la fracción. Logaritmo de base 2. Colocamos el formato para la fracción. Y aquí vamos a colocar, entonces vamos a B está elevado, B está elevado a la 3, que va en el denominador. Y la A, que tiene exponente 2. Le colocamos los paréntesis. Vamos a colocarle los paréntesis al principio y al final. Bueno, ahora usted ya con ese proceso localizan una respuesta que esté de esa forma, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? Entonces ya ustedes seleccionan y están seguros. Y así vamos trabajando. Vamos a correr esta para acá. Para que nos quede espacio para trabajar la otra. La número 3 dice simplificando, ¿verdad? Simplificando la expresión logaritmo de base b de x más 1 menos logaritmo de base b de x. Esa es igual. Ya no solo la voy a explicar así viendo. Miren, pues como es logaritmo de base b y está restando, entonces su respuesta es logaritmo de base b y en el numerador va x más 1 y en el denominador x. ¿Estamos bien ahí, verdad? Como es igual, solo que con letras. Ahí tenemos logaritmo de base b y está restando. Entonces colocan logaritmo de base b, el primer valor va en el numerador, x más 1, y el segundo en el denominador porque se convierte en división. Sería la cuarta respuesta, la correcta.
En la número 4, ahí aplican una raíz. Vamos a ver cómo logramos escribir esto acá. Logaritmo de base B. Logaritmo de base B. Y tenemos x a la 2 x a la 2 y después de x a la 2 tenemos la raíz cuadrada de y. Raíz cuadrada de y. Bueno, ahí tenemos nuestra expresión. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer, como es un producto, aquí hay un producto, aquí, entonces vamos a trabajar con la suma. Bueno, trabajamos con la suma y separamos los logaritmos. Logaritmo de base B logaritmo de base B de x a la 2 logaritmo de base B de x a la 2 y como está multiplicando, entonces suma. Y tendríamos más logaritmo siempre de base B y tenemos la raíz cuadrada de y. Bueno, ahora acá, como lo tenemos que descomponer, ¿verdad? Entonces, ese exponente se transforma en producto, ¿eh? El exponente pasa a multiplicar. Entonces tenemos 2 logaritmo de base B de x. Ya no, la x ya va sola, porque ya el exponente pasó a multiplicar. Más y tendríamos acá. Aquí vamos a utilizar una fracción, porque vamos, el índice del cuadrado pasa a dividir. Entonces vamos a trabajar con una fracción. Vamos a ver cómo la definimos acá. Y tendríamos en el numerador vamos a colocar logaritmo de base B y acá es donde vamos a colocar pero vamos a tener que trabajar con fracción. Se me va a dificultar acá. Lo vamos a acabar vamos a ver cómo nos queda por acá, porque esto es anotar fracciones aquí. Entonces vamos a poner acá logaritmo de base B
de la letra Y. Y aquí colocamos el índice de la raíz, que sería 2. Ahí estamos. Logaritmo de base B de la letra Y. Pero, como aquí hay un 1, miren. Aquí hay un 1 que no se escribe. Cuando hay valores algebraicos, el 1 se escribe. Pero aquí sí lo dejaron y lo transformaron para que ustedes vean su respuesta. Está dada de esta forma. 2 logaritmo de base B, logaritmo de base B de X. Lo, 2 por logaritmo de base B de X más. Y ahora acá lo bajaron, lo vamos a trabajar como fracción, lo vamos a poner como un medio. Vamos a poner primero tenemos un medio y ahora copiamos acá logaritmo de base B. Logaritmo de base B del valor Y. Y esta tendrían que marcar como la respuesta a ustedes que aparece ahí, ¿verdad? 2 logaritmo de base B de X más un medio logaritmo de base B de Y. Esta sería la respuesta. Si se nos corta y no terminamos, ustedes me esperan que les envíe, ¿verdad? Bueno, veamos acá, en el número 5. En el número 5 vamos a convertir bueno, aquí vamos a utilizar la conversión, vamos a usar las conversiones de potencia, de logaritmo a potencia, etcétera. ¿Ven? Tenemos, observen ustedes, ya no lo voy a, yo lo voy a hacer de una vez la conversión acá.